Todo comenzó con un trapeador. Bill Venter no parecía destinado a nada extraordinario. Era un joven común, con un trabajo común, limpiaba por las noches en un McDonald's. No tenía dinero, no tenía conexiones, y desde luego, no tenía idea de que estaba a punto de desafiar uno de los sistemas más blindados del mundo, los casinos. Lo que sí tenía era algo que los casinos temen más que la suerte, una mente afilada y obsesiva. Desde joven, Venter mostró una facilidad inquietante para las matemáticas. Mientras otros soñaban con ser rockstars o deportistas, él se sumergía en libros de física y ecuaciones. Pero la chispa que encendió su transformación ocurrió por accidente. Un día, en medio de su rutina gris, cayó en sus manos un libro que cambiaría su vida, Beat the Dealer, de Edward Thorp. No era ficción, era un manual para derrotar al blackjack. Fascinado, Venter se lanzó de lleno. Estudió cada fórmula, cada patrón, cada posibilidad. No buscaba suerte, buscaba control. En 1979, con apenas 22 años, dejó su ciudad natal y tomó un autobús Greyhound rumbo a Las Vegas. Iba sin un plan claro, pero con una idea fija: hacer que el juego trabajara para él. Lo que aún no sabía es que su nombre se grabaría en la historia del juego como una leyenda silenciosa. Lo que estaba por comenzar no era solo una carrera, era una cruzada contra el corazón mismo del azar. En la ciudad que nunca duerme, donde las luces no se apagan y las ruletas giran sin descanso, Bill Venter estaba a punto de encontrar a su sombra y su reflejo. Fue una presentación casual, casi insignificante. Un amigo lo conectó con un hombre mayor, de cabello gris y ojos fríos como el acero. Su nombre era Alan Woods. A simple vista, Woods parecía inofensivo, un hombre corriente, pero bajo su apariencia tranquila se escondía uno de los más temidos estrategas del juego profesional. Había dejado atrás una vida de familia, un empleo estable, una rutina que lo asfixiaba, todo por el llamado del azar. Pero no era un ludópata, ni un temerario. Woods era un ingeniero del caos. Su herramienta no era la suerte, sino las matemáticas. Su estilo, metódico, quirúrgico, implacable. Esa noche, sentado frente a él, Venter escuchó algo más que anécdotas. Escuchó un manifiesto. Historias que bordeaban lo ilegal, aeropuertos infiltrados, fajos de billetes escondidos en la ropa interior, operaciones secretas en casinos de Manila, Australia, Europa. Pero lo que verdaderamente lo marcó no fueron los riesgos, sino las reglas. Woods había fundado un equipo, un grupo de contadores de cartas que no jugaban como solistas, sino como un enjambre perfectamente coordinado. Cada uno con un rol, cada uno con una misión. Dividían el dinero. Compartían las pérdidas. Evitaban los vicios, y sobre todo, se protegían mutuamente del sistema que querían desmantelar. Para Venter, aquello no era una oferta, era un destino. En cuestión de semanas, ya estaba dentro. Ya no era un solitario en busca de gloria. Ahora era parte de algo más grande. Su primer gran escenario fue Monte Carlo, las mesas adornadas con terciopelo rojo, los crupieres con guantes blancos, los corredores de apuestas que parecían sacados de una película de espías. Venter no solo jugaba, observaba, medía, analizaba. Mientras los turistas apostaban por impulso, él lo hacía por estadística. Sus ganancias crecieron a una velocidad de vértigo, $80,000 al año, en una época donde la mayoría soñaba con ganar la 10ª parte. En ese entorno de glamour y precisión, supo que no volvería a la universidad. Su educación había tomado otra forma, una más peligrosa, una más rentable. Pero cuanto más se destacaban, más visibles se volvían. Y en un lugar como Las Vegas, donde las cámaras todo lo ven y los pisos de los casinos están diseñados como trampas para ratones, destacarse demasiado puede ser una sentencia. Porque para los casinos, hay algo peor que un jugador perdedor, un jugador que sabe lo que hace. Y Bill Venter estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Durante 7 años, Bill Venter caminó sobre una cuerda floja invisible. En apariencia, era un jugador más. Vestía con discreción, hablaba poco, y nunca llamaba la atención, al menos, no más de lo necesario. Pero debajo de esa fachada, escondía una mente que trabajaba como una computadora humana. Cada vez que cruzaba la puerta giratoria de un casino, cada vez que tocaba una ficha, cada vez que observaba una carta salir del mazo, su cerebro se activaba como una máquina bien afinada. Él no jugaba al azar, él calculaba el futuro. Los años entre 1980 y 1987 fueron su reinado silencioso. Día tras día, noche tras noche, Venter y su equipo se movían de casino en casino, ganando sin alardes, acumulando ganancias, perfeccionando su sistema.
Las reglas eran claras, sin alcohol, sin ostentaciones, sin errores. Cada decisión era matemática. Cada apuesta, una fórmula. Mientras los apostadores comunes se dejaban llevar por la emoción, ellos llevaban planillas mentales y contadores invisibles en sus cabezas. En los descansos, se reunían en casas compartidas en los suburbios de Las Vegas, comían juntos, analizaban jugadas, reían como universitarios, pero sabían que eran soldados en un campo de batalla donde las cámaras no parpadean. No eran adictos, eran estrategas. Pero había algo que no podían controlar: la paranoia creciente de los casinos. A medida que las ganancias del grupo aumentaban, también lo hacía la presión. Los pit bosses, hombres corpulentos con miradas vacías y cuellos como columnas de concreto, comenzaron a notar sus movimientos. Rumores oscuros flotaban entre los pasillos acolchonados, contadores de cartas golpeados en habitaciones traseras, jugadores drogados, interrogatorios sin cámaras. Y entonces, llegó el día. Venter estaba en el casino Maxine. Todo parecía como siempre. Las luces, los sonidos, las cartas. Hasta que una mano gruesa y sudorosa le tocó el hombro. «Ven con nosotros», dijo una voz sin emoción. Venter intentó resistirse, pero otra figura más intimidante apareció, mostrándole que no tenía opción. Lo llevaron a una sala trasera, lo interrogaron, le pidieron su identificación, y aunque no hubo violencia, el mensaje fue claro. Ya no era bienvenido. Su nombre fue incluido en el Griffin Book, una lista negra que circulaba entre todos los casinos de Estados Unidos. Un documento que sellaba el destino de cualquier jugador que fuera considerado una amenaza. A partir de ese momento, Bill Venter no podía poner un pie en ningún casino de Las Vegas sin ser escoltado a la salida, o algo peor. Había ganado, había desafiado al sistema, pero el sistema había tomado nota. Lo que vino después no fue una pausa, fue una mutación. Porque para un hombre como Venter, ser expulsado del tablero no significa el fin del juego. Solo significa que es momento de inventar uno nuevo. Expulsado de Las Vegas, sin acceso a ninguna sala de juego. Cazado por el ojo invisible del sistema. Para la mayoría, eso habría sido el final. Una derrota digna, tal vez incluso romántica. Pero no para Bill Venter. En su mente, el juego no había terminado, solo había cambiado de escenario. Fue Alan Woods, una vez más, quien encendió la chispa. Mientras muchos se lamentaban por las puertas cerradas de los casinos americanos, Woods veía más allá. Al otro lado del mundo, en Asia, había una máquina aún más poderosa, más jugosa, más caótica, el sistema de apuestas de carreras de caballos del Hong Kong Jockey Club. Una institución opaca, obsesionada con el control, pero plagada de una debilidad mortal: el volumen. Cada año, se apostaban más de $1.000 millones en ese pequeño territorio, una cifra que superaba a toda la industria de apuestas de Estados Unidos, concentrada en apenas 17 días de carreras. El sistema era distinto. No había casa en el sentido clásico. El dinero de los apostadores se volcaba a un pozo común, y las cuotas se ajustaban según las apuestas de los propios jugadores. Una versión moderna del juego entre multitudes, perfecta para alguien que supiera leer patrones invisibles. En 1985, Bill Venter aterrizó en Hong Kong con una maleta, unas cuantas computadoras IBM, y una idea aún inacabada: construir un algoritmo que pudiera vencer a un mercado de apuestas masivo, desordenado y profundamente humano. Rentó un pequeño apartamento que, en realidad, no era un hogar, era un laboratorio. Cables, monitores, papeles, modelos estadísticos. Allí comenzó una de las transformaciones más ambiciosas que el mundo del juego haya visto jamás. Al principio trabajó con Woods, repitiendo la fórmula experiencia-estrategia. Pero muy pronto las fricciones comenzaron. Diferencias en la visión, choques de ego, pérdidas imprevistas. El primer año fue un desastre. Perdieron $120,000. Woods, frustrado, lo abandonó, otra vez. Venter se quedó solo, en una ciudad extraña, sin fondos, sin respaldo. Pero con una determinación inquebrantable. Volvió a los orígenes. A la ciencia. Al silencio. A la obsesión. Aprendió programación avanzada, estadística profunda, probabilidad condicional, simulaciones. Desarrolló un nuevo modelo, más preciso, más ambicioso. Uno que no solo intentaba predecir ganadores, sino encontrar apuestas con valor. Mientras el resto del mundo jugaba por intuición, él lo hacía por cálculo. Su meta no era acertar siempre. Era ganar más de lo que perdía, una y otra vez, hasta que la máquina estuviera a su favor.
En los hipódromos, la multitud gritaba. Apostaba por superstición, por nombres bonitos, por jinetes famosos. Pero en un rincón, lejos de la pista, Venter y su equipo analizaban el peso del caballo, la velocidad en curvas, la humedad del ambiente, la posición en la salida. Cada carrera se convertía en una ecuación viviente. El conteo de cartas había sido solo el principio. Lo que estaba construyendo ahora era una revolución. El primer año en Hong Kong no fue una historia de éxito, fue un naufragio. Bill Venter, el prodigio que había derrotado a los casinos de Las Vegas, no solo perdió, fue aplastado por un sistema que no entendía del todo. Su modelo matemático, su algoritmo prometedor, sus simulaciones, todo colapsó bajo el peso de una realidad mucho más compleja. Pérdidas de 6 cifras. Horas y horas sin dormir. Variables que no encajaban. Patrones que no se repetían. Alan Woods, su viejo socio, no tardó en soltar la cuerda. Se alejó del proyecto. No creía que fuera posible domar un mercado tan caótico como el de las carreras de caballos. Y así, una vez más, Venter se quedó solo. Pero hay algo que diferencia a los genios de los ilusos, la manera en que responden al fracaso. Venter no regresó a casa. No abandonó, no buscó excusas. En lugar de eso, volvió al tablero. Redibujó cada fórmula, redefinió cada parámetro, y se propuso entender no solo el juego, sino a los jugadores. ¿Por qué apostaban lo que apostaban? ¿Qué información tenían que él no? ¿Cómo se movía la psicología colectiva? Descubrió algo brutal. El error no estaba en su modelo matemático, estaba en lo que su modelo ignoraba. No tenía acceso a información privilegiada. No sabía si un caballo había estado enfermo esa semana, si un jockey tenía órdenes de no forzar en esa carrera, si un entrenador había cambiado la dieta. Pero entonces, pensó en algo que nadie más había intentado. ¿Y si pudiera deducir esa información a través de los movimientos del mercado? Si miles de apostadores comenzaban a poner dinero en un caballo de forma repentina, ¿no sería eso una señal? ¿No significaba que alguien sabía algo? Venter decidió hacer lo imposible, construir un sistema que leyera entre líneas. Usaría las cuotas del público como una base, una pista oculta. Tomaría esa información colectiva y la combinaría con su modelo estadístico para refinarlo, para corregirlo. Así nació su ventaja oculta, una fórmula híbrida entre análisis matemático y lectura psicológica del mercado. Pero eso no era todo. También entendió que había estado apostando mal. Su problema no era solo predecir el resultado, era saber cuánto apostar en cada ocasión. Fue entonces cuando encontró la clave final, la fórmula de Kelly. Un método utilizado por inversionistas como Warren Buffett. Una fórmula para maximizar las ganancias a largo plazo sin arriesgar demasiado en cada jugada. Pero Venter no se conformó con la versión estándar, la ajustó, la personalizó. Creó una variación adaptada al mundo binario del turf. O ganás, o perdés. Mientras otros intentaban adivinar el futuro con supersticiones, él lo reconstruía desde los datos. La transformación fue lenta, dolorosa, solitaria. Durante 2 años vivió con lo justo. Volvió temporalmente a contar cartas en Atlantic City para financiar su investigación. Cada dólar ganado en blackjack lo invertía en código, computadoras y análisis. Su red de contactos era mínima, su único aliado, su mente. Hasta que, finalmente, algo cambió. Una carrera, un resultado, una ganancia pequeña, pero sostenida. Luego otra, y otra, y otra más. Su modelo comenzaba a funcionar. Lo que antes era un castillo de arena, ahora era una estructura de acero. Bill Venter no solo había regresado con una máquina que entendía las carreras mejor que los propios organizadores. El contador de cartas ya no existía. En su lugar, había nacido otra cosa. Un depredador matemático. Y el mercado era su presa. Año 2001. Hong Kong. Después de más de una década perfeccionando su sistema, Bill Venter se encontraba en la cúspide. Su modelo ya no era una herramienta, era una criatura viva. Monitoreaba más de 130 variables por carrera, desde el estado físico del caballo hasta patrones de apuestas del público, cambios en la pista y microvariaciones en el clima. Un ejército de matemáticos, estadísticos y programadores trabajaba con él. Y sin embargo, el centro de todo seguía siendo él. Había ganado millones. Tantos, que ya no podía contarlos sin software. Su operación funcionaba como un fondo de inversión secreto, drenando millones del sistema sin que nadie pudiera detenerlo. Pero con el éxito, también llegaron las sombras.
El gobierno chino, tras la devolución de Hong Kong en 1997, comenzaba a observar más de cerca a los occidentales que movían cantidades exorbitantes de dinero sin declarar. La prensa local comenzaba a murmurar. La Jockey Club retiró discretamente algunos privilegios. El círculo se estrechaba. Venter sabía que el final estaba cerca. No porque su modelo fallara, sino porque el entorno estaba a punto de volverse inviable. Entonces tomó una decisión. Haría una última jugada. No por dinero, no por fama, sino para dejar un mensaje. Eligió una de las apuestas más difíciles y complejas del sistema, la triple trío. 9 caballos, 3 carreras. Acertar los 3 primeros puestos de cada una, en el orden correcto. La probabilidad de acertar era inferior a 0,01%. Pero para Venter, no era cuestión de suerte. Trabajando desde una habitación modesta, a escasos metros del hipódromo, Venter y su equipo activaron el algoritmo. Las computadoras comenzaron a vomitar combinaciones, cálculos, correlaciones. Miles de boletos fueron impresos. Cada uno era una pequeña obra de ingeniería estadística. Y luego, el silencio. La carrera comenzó. El primer trío fue exacto. El segundo, también. El tercero, también. Uno de sus boletos coincidía exactamente con los 9 caballos ganadores, en el orden preciso. El premio, $118 millones. Pero entonces ocurrió lo inesperado, o lo inevitable. Venter no reclamó el premio. Lo dejó, ahí. Sabía que, según la normativa del Jockey Club, si un boleto ganador no era reclamado, el dinero sería destinado a organizaciones benéficas. Y eso fue lo que ocurrió. Un gesto de poder. Una declaración silenciosa. Una forma elegante de decir: sí, gané. Y ni siquiera necesito el dinero. Los rumores estallaron. Algunos creían que era una maniobra para evitar impuestos, otros, que era su forma de escapar sin dejar huella. Pero quienes realmente entendían el mundo del juego sabían la verdad. Venter había alcanzado el final del juego. Había resuelto el sistema. Y como todo maestro, dejó la partida antes de que se convirtiera en rutina. Bill Venter desapareció del juego, como había llegado, en silencio. No hubo escándalos, no hubo entrevistas, ni trofeos, ni libros de autoayuda, ni charlas motivacionales. Solo una figura que se desvanecía entre los corredores grises del mundo financiero. En las décadas siguientes, el hombre que derrotó al azar eligió otro campo de batalla: la filantropía. Fundó la Venter Foundation, desde donde ha donado millones a causas humanitarias, proyectos científicos y universidades. Anónimamente, discretamente, como siempre. Hoy, su nombre apenas aparece en las búsquedas más comunes. No es una celebridad, no aparece en listas de hombres más ricos del mundo. Y sin embargo, hay quienes dicen que ha ganado más dinero que cualquier jugador en la historia. No por golpe de suerte, no por una racha, sino porque entendió algo que los demás no ven. Que el azar no es un enemigo, sino un patrón esperando ser descifrado. La historia de Bill Venter no es solo la de un jugador que le ganó al sistema. Es la historia de un hombre que eligió pensar cuando todos apostaban, que construyó una fórmula cuando otros buscaban trucos, que supo retirarse, cuando ya no quedaba nada por demostrar. Y quizás, su verdadera victoria, fue haber vencido sin necesidad de cobrar el premio. Porque algunos juegan por dinero. Pero los verdaderos maestros, juegan por el control del juego. Si esta historia te atrapó, te invito a que te suscribas a El Lado Negro del Azar. Aquí no te contamos cuentos. Te mostramos lo que ocurre cuando la mente humana desafía al destino, y gana. Nos vemos en el próximo episodio.